Conalle, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al grano. Usted pidió a los asambleístas de Pachacuti que voten a favor de la ley de la comunicación, que aprueben la ley porque el tema de las frecuencias, de la repartición de las frecuencias, un 34% para las radios comunitarias, ha sido una lucha, dicen ustedes, del sector indígena de años, pero a la vez reconocen que es una ley que tiene algunas amenazas a la libertad de expresión. Entonces mi pregunta es, ¿no creen que a la final están cayendo en el juego de apoyar una ley a cambio de frecuencias comunitarias? Bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Primero, aclarar, yo jamás he pedido a Pachacuti que voten por esta ley de comunicación. Lo que hemos pedido desde la CONAIE es que la Asamblea Nacional está en la responsabilidad de aprobar una ley donde se garantice el 34% de espectro radioeléctrico, total del espectro radioeléctrico para radios comunitarias, porque nosotros somos los que más perjudicados Pero estamos. aprobar una porque ley medios, no significa aprobar esta ley, la que presentó el oficialismo o la de Mauro Andino. Nosotros hemos dicho con toda la claridad, nosotros no estamos de acuerdo con archivar la ley, porque una oposición ciega, una oposición que no tiene iniciativa y que quiso a los pueblos indígenas, a la marcha indígena, ¿no es cierto?, alinear a una posición que no tiene sentido de decir simplemente archiven la ley. Hay que cumplir con la constitución política del Estado. Tiene que existir una ley que garantice la libertad de expresión y sobre todo la democratización. Y entonces no estaban de acuerdo con el archivo de la ley, pero entonces estaban de acuerdo con esta ley. Yo marco la diferencia, porque una cosa es que estén a favor de que se apruebe una ley de comunicación a favor de la libertad de expresión, de los derechos de la comunicación, y otra cosa, y por eso le consulto, estar de acuerdo con la ley del proyecto andino. Nosotros no estamos de acuerdo ni en la estrategia de estar tras de la oposición de los Gutiérrez, de los Montúfar. Nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros, y hemos demostrado, porque hay dos oposiciones diferentes, una oposición que quiere volver prácticamente al pasado, y otra que somos las organizaciones, sectores progresistas del país, que queremos que se cumpla la constitución política del Estado, de la cual el actual gobierno está violentando. Eso está claro, por eso no apoyaron la moción del archivo, pero en cuanto al proyecto de ley, en el momento que se decide votar artículo por artículo, resulta que los asambleístas de Pachacuti, como Lourdes Tibán, Diana Tamaín, en la hoja de votación de la sesión número 136, Jerónimo y Antalema, se abstuvieron, es decir, que no votaron en contra para evitar que se pueda votar artículo por artículo, lo cual logra que, aprobándose ciertos artículos, pueda llegar la ley a manos del presidente de la República, haya un veto y se aprueben ciertos artículos o la propia ley de comunicación. Hay que aclarar al país, porque aquí se ha intentado tergiversar todo. Miren, los asambleístas de Pachacuti, lo que yo tengo entendido es que votaron en abstención a la moción y a la propuesta del archivo, y votaron en abstención a la propuesta de aprobar artículo por artículo. ¿Dónde está el delito? De tener diferencias con el gobierno y de tener diferencias con la oposición de la derecha neoliberal, que a la final prácticamente son lo mismo. Los mismos, tanto el gobierno y tanto la oposición de la derecha protegen los mismos intereses. Al abstenerse y no votar en contra, porque las estrategias pues dentro de la asamblea y en el momento de las votaciones usted muy bien las conoce y sabe perfectamente que cuando... No conozco mucho porque no he sido asambleísta hasta estos momentos. No me mande al infierno todavía. No, pero muchos conocemos cuál es el procedimiento para aprobar un proyecto de ley. Entonces cuando se dan estas abstenciones, en efecto, no se apoya, pero tampoco, por ejemplo, se suman votos en contra de que se pueda dar una votación artículo por artículo, lo que da a entender que quizás ustedes estaban de acuerdo con que se vote artículo por artículo y que haya una ley, pero esta ley que llegue a manos del Ejecutivo. La preocupación, la siguiente: si ustedes están de acuerdo con que se apruebe una ley en el que haya cierto artículo que haga referencia al tema de las radios comunitarias, el riesgo es que llegue al Ejecutivo y venga un veto con compromisos o sin respetar ciertos acuerdos, más bien, que ustedes habían defendido. Nosotros vamos a luchar
como principio, y desde hace 20 años que hemos luchado por la democratización de la sociedad, por la redistribución del agua, por la redistribución de la tierra y por la redistribución de la comunicación de frecuencias de espectro radioeléctrico, nosotros vamos a luchar que se redistribuya las frecuencias, que se cumpla la constitución política. Nosotros vamos a defender la libertad de expresión. Queremos que, así como han dicho, ¿no?, que si es que quieren dar radios comunitarias y con espectro de 34%, pero que sea con la libertad de expresión, ahora, con la libertad para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasa con las radios comunitarias? Que es cierto, necesitan tener espacios, oportunidad, de hecho, de tener medios, pero el problema no es solo el tener una frecuencia, sino el que tengan financiamiento. Señor Cholango, ¿cuál es la situación actual de los medios comunitarios? Mire, habría que decir que nosotros como pueblos indígenas hemos gestionado medios comunitarios en espacios, en las instituciones que era antes Conartel y ahora Superintendencia de Telecomunicaciones, y todos nos han dicho, mire, no hay ley, no hay legislación para poder conceder frecuencias, y el espectro radioeléctrico está copado. ¿Por quiénes? Por el sector privado y por el sector público. Que esas, especialmente en estos días hemos sido atacados, ¿no es cierto? Y usted ha visto también, y el país es testigo, mientras el presidente Correa nos acusa de golpistas, terroristas, saboteadores, y un señor Payares, creo que es Martín, ¿no?, dice que los indios cambiamos espejos por frecuencias, ¿no? Lo que pasa es que llamó la atención, y yo le digo cuál es la preocupación, si me permite, señor Cholango. La preocupación fue la CONAIE en un principio, el movimiento Pachacuti, que en sí se mostraba en la asamblea contrario al proyecto de ley de comunicación. De repente se incluyó un integrante dentro del Consejo de Regulación que sea de las comunidades de los pueblos indígenas. Se habló de la repartición de las frecuencias, un 34 para los medios comunitarios, y de repente se abstuvieron en el momento de votar. Eso es lo que daba lugar a las dudas que usted menciona. Pero yo le preguntaba sobre los medios comunitarios. El problema es de frecuencia o también de financiamiento. Mire, decía que los dos señores, tanto señor presidente y señor Payares, creo que están reaccionando con odio contra los pueblos indígenas, y al fin y al cabo los dos protegen los mismos intereses de concentración de poder y no quieren socializar los medios de producción y la economía en el país. Sobre los medios comunitarios, nosotros tenemos derecho, así como cualquier ecuatoriano. De acuerdo, eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Lo único que estamos haciendo es eso, pedir que se cumpla la Constitución política del Estado de redistribuir el espectro radioeléctrico. Ahora, en este gobierno ya hay, recordemos que se dieron estas 14 radios comunitarias, se entregaron a unas 13 nacionalidades y pueblos indígenas. ¿Y qué pasa? Dependen también estos medios comunitarios, por ejemplo, de la instalación de equipos por parte del gobierno. Ahora incluso se ha anunciado que se va a comprar e instalar transmisores y algunas antenas. Si dependen de lo que el gobierno les pueda dar para equipos, para logística, para funcionamiento, ¿qué garantiza, señor Cholango, que estos medios comunitarios puedan ser independientes del gobierno y no se convierta esto en una acción clientelar? Nosotros, por eso es que estamos diciendo en la ley, o cualquier ley que sea de comunicación, ¿no?, tiene que existir el 34% para que deje de ser manipulado por los gobiernos de turno políticamente, porque esto ha sido manipulado. Porque en los gobiernos anteriores, ¿no?, se ha redistribuido, se ha feriado frecuencias, y hay que ser muy claros aquí, se ha feriado. Aquí hay un monopolio, o le llamaría en una parte del país latifundio mediático. Eso tiene que redistribuirse. La Constitución prohíbe monopolios. A ver, pero un monopolio significa que hay una concentración de pocos dueños o propietarios. Eso no existe en el país. 84% en manos privadas. Pues 85% en manos privadas. Pero privadas no significa que hay un... Sí, pero privadas, porque aclaremos el tema del monopolio. 0.4%. Una cosa es que sean privadas y otra cosa es que sea un monopolio. Cuando son privadas puede ser dentro de 1000 dueños o distintos medios de todos los que hay de comunicación, pero
están dentro del sector privado. Monopolio significa que fuera uno o dos dueños que sean dueños de este 80% de las frecuencias. Hay esa diferencia, pero cuando yo le digo el tema de las frecuencias y el tema del financiamiento, de acuerdo, que los medios comunitarios tienen que acceder a las frecuencias, pero en cuanto al financiamiento, van a seguir dependiendo de que puedan tener esos recursos, esa logística, esos equipos para poder funcionar. ¿Le preocupa eso? Mire, para nosotros es fundamental sobre el monopolio. Hay personas que tienen más de 3, 4, 5 frecuencias. No puede ser eso, no puede continuar eso en el país. Por eso hay una auditoría, porque eso es ilegal. Hay una auditoría, cúmplase con esa auditoría. El presidente dice que quiere, ¿no es cierto?, que intenta socializar, hacer cambios. Pero ahí está la auditoría, ahí está el informe que sacó la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí está. De ¿Por qué no han privada hecho? Y Contraloría. ¿Por qué no han hecho si tuvieran voluntad? Sobre los medios comunitarios que han entregado a 14 nacionalidades. Hasta ahora no entregan la frecuencia. Y tienen ahí chantajeando, intentando que esas nacionalidades se alineen a las políticas del gobierno. Pero esas nacionalidades no se alinearán al gobierno, porque es un derecho tener los medios de comunicación para las comunidades. Dejemos claro que esta ley... No me mande al infierno, no soy asambleísta, soy presidente de la CONAIE. Perdóneme, señor Cholango, dejemos claro una cosa, y es que en esta ley el mecanismo para que las frecuencias sean revertidas, por ejemplo, no se especifica, y se dice mucho de este tema que va a quedar en reglamento, y esa es la preocupación también, que no se define en la ley cómo se va a actuar y cómo se va a proceder sobre este tema. Quiero cerrar a usted preguntándole, porque usted ha dicho, por ejemplo, que no estaban a favor del archivo de la ley, que no se quieren juntar ni que se vean relacionados con la posición, por ejemplo, del Partido Sociedad Patriótica y esa oposición en la que ustedes distinguen. De cara a las elecciones del 2013, ¿con quiénes, luego de las elecciones primarias que van a hacer, si quieren o si pensarán entonces en unirse? Bueno, nosotros con los sectores progresistas del país, porque nosotros no estamos de acuerdo con la firma del TLC que quiere firmar el presidente Correa con la Unión Europea, en la cual coincide Sociedad Patriótica, porque negociaban con Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con la privatización y la tercerización laboral que está haciendo el presidente Correa, en la cual coincidían los sectores de la derecha, los socialcristianos, los de Sociedad Patriótica. Nosotros no estamos de acuerdo y por lo tanto hay que defender la Constitución, hay que defender los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. El presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber